Buenas noches, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar como todas las noches. Ahora, señores, en un programa más que esperado, en noche de jueves, noche de análisis con el doctor Miguel Fortín Magaña y Calixto Mejía, el doctor Eduardo Lobo. Estaremos abordando temas de coyuntura, de actualidad que usted desea conocer, particularmente la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde da como término fatal el día de mañana para que puedan emitir una normativa y poder regular en torno a la pandemia que vive nuestro país, algo que el Ejecutivo está simple y sencillamente no acatando, y que la Asamblea Legislativa, a palabras del presidente Mario Ponce, dijo que iba a instruir a la Corte informando de este tema. Adicionalmente, estos decretos que el Ejecutivo dio, la Corte de Tajo los ha votado porque simple y sencillamente no tiene la facultad para poderlo hacer. De hecho, ha adelantado que los últimos dos decretos de ampliación de cuarentena eran ilegales. De esto conversaremos, aguánteme un ratito. Señores, saludo a Mr. Donald, porque a continuación nos presenta el siguiente resumen. Este miércoles nos acompañó el diputado del partido FMLN, Víctor Suazo, quien nos compartió la postura de la Sala de lo Constitucional ante la situación actual de los salvadoreños respecto al manejo de la crisis. Resulta que la Sala de lo Constitucional ha sido muy contundente al señalar que absolutamente todos los decretos ejecutivos emitidos desde Casa Presidencial o el Ministerio de Salud pues no han respetado los derechos de los salvadoreños consagrados en la Constitución de la República. Nos comentó cuál es el papel de la Asamblea Legislativa ante la postura del presidente Bukele con respecto a las leyes y normativas que aún no han sido aprobadas. Ahora resulta de que no tenemos una normativa adecuada y nosotros en la Asamblea Legislativa siempre estamos en la disposición, a pesar de haber ya emitido la normativa que el presidente lamentablemente vetó, haciéndolo dolosamente, en el sentido de que él dijo que iba a esperar todo el plazo legal que le daba la Constitución para hacerlo hasta el último día. Y el presidente incluso anunciaba su veto antes de que la normativa fuera aprobada, es decir, por simple capricho de no querer aprobar lo que salía de la Asamblea Legislativa, indistintamente de lo que esto fuera. El diputado Suazo habló de la poca transparencia que el gobierno está teniendo ante la actual situación, la toma de decisiones que han hecho y que aún no brindan un reporte como se les ha venido solicitando desde días atrás. Que haya acceso a la información pública para que no se pueda negar los datos, por ejemplo, que lamentablemente se ha comprobado ya que se están manipulando sobre las pruebas y los resultados en cuanto al coronavirus. Por último, hablamos de todos los fondos gastados en el manejo de esta pandemia y cómo esto afectará de manera directa a todos los salvadoreños. Hemos visto un mal manejo económico de esta emergencia nacional en cuanto a la solicitud de créditos que ha hecho el gobierno. Y hemos visto cómo el gobierno, pues en un principio, cuando fue a solicitar los 3,000 millones, dijo al Ejecutivo de que pretendía obtener lo más antes posible la autorización, porque después iba a ser muy tarde y los intereses iban a aumentar considerablemente. Y ahora vemos que el Ejecutivo ya con la autorización ha cambiado la versión y dice de que va a emitir los fondos una vez que bajen los intereses. Es decir, es totalmente contrario a lo que había manifestado cuando fue a pedir los recursos. Ahora que ya tiene la autorización, resulta que el Ejecutivo dice que no sabe cuándo lo va a emitir. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y bueno, señores, arrancamos y con el mayor de los placeres le doy la bienvenida al doctor Miguel Fortín Magaña. Doctor, bienvenido, buenas noches. Qué gusto estar acá, hombre, qué gusto, bueno, qué gusto estar acá, con vos no, pero ¿qué le vamos a hacer? Pues, sí, fíjese que mi esposa me pregunta en la casa a mí, ¿cuál es el día más complicado que vos tenés? Y yo le digo, efectivamente, todos los días son complicados, pero el jueves cuesta más ganarse los centavos. Porque bienvenido, vas doctor. con tu psiquiatra. Bienvenido, se lo tengo que decir, porque así Presidencia me lo exige del canal, pero bienvenido. Calixto Mejía también está con nosotros.
Le doy la bienvenida. Calixto, un placer. A usted sí me da un gran gusto darle la bienvenida. A mí también, Calixto, a mí también. Un gusto. Bueno, hay que reírnos ante esta situación. Hay que reírnos por no llorar, Calixto. Te saludo a ti, Sergio, a Miguel y a todos los compatriotas. Gracias por su tiempo. Doctor Fortín, arranco con usted. La resolución de la Sala de lo Constitucional estableció varias premisas, en los cuales en 90 páginas el presidente de la República salió al paso diciendo: la Sala me ordena en 5 días matar a todos los salvadoreños. Sendos tweets en los cuales en las redes sociales se han viralizado, señalándole al mandatario que eso no es cierto. Sala de lo Constitucional frenó ola de decretos de Bukele por violar derechos de ciudadanos. Esto es lo que esboza. Ahora, déjeme comentarle una situación porque es importante. La Sala estableció que las últimas 2 ampliaciones de prórroga de la cuarentena eran ilegales. Número 1 y número 2, vota los decretos también y además las leyes de emergencia porque no tiene facultad. Y aquí José Miguel Vivanco de Human Rights Watch le dice que el señor Bukele repita conmigo: nunca más diré que la Corte me manda a asesinar salvadoreños cada vez que objeta mis políticas violatorias de derechos humanos por ser un comentario falso o infantil. Nunca más diré que la Corte me manda a asesinar salvadoreños cada vez que... Puntos suspensivos. Doctor, es que el presidente ya nos tiene acostumbrado a que le echa la culpa a todo mundo, incluyendo al pueblo salvadoreño, cuando fallan las cosas. Su opinión. Mire, hay varias cosas y este día ha sido un día realmente grave por cuanto una serie de esbirros de Bukele que se hacen pasar por sindicalistas, realmente en la mañana desde la mañana han estado, desde ayer más bien, han estado haciendo una serie de amenazas a muerte contra una serie de funcionarios. Un periódico de estos periódicos falsos que tiene el mismo presidente y sus secuaces ha empezado a insultar a los magistrados, ha insultado a los diputados, los ha amenazado a muerte. Y ese comentario que hace Bukele de la Sala me manda y todas las estupideces que dice, realmente fue el primero de una serie de tweets realmente indignos de la investidura que tiene este señor. Y la gente dice: ¿y usted por qué no respeta a Bukele? Hombre, es que yo sí respetaba a Bukele en su calidad de presidente de la República, pero es él el que se ha ido irrespetando a lo largo de su actuación verdaderamente caótica que ha tenido durante todo este año y que ha terminado con esta serie de tweets espantosos. Entonces, la gente le ha empezado a responder cosas como el señor Bonilla: deje de manipular al pueblo, presidente, deje de culpar a otros de sus errores, sea hombrecito y asuma sus responsabilidades, cambie ese equipo jurídico que lo asesora, busque expertos, bla, 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 no sea mentiroso, presidente, trabaje, hombre. Y hay otros que son muy, muy, muy fuertes porque la gente ya se hartó. Mire, aquí el señor Bukele pasa diciendo de que el 90 y pico % está de acuerdo con él, cosa que es totalmente falsa, gracias a Dios. Pero lo que sí les puedo decir a todos es que el grupo de gente pensante, hombres y mujeres pensantes de El Salvador, el 99.99.99999% piensan que Bukele es un tarado. Tarado viene de latín tara, que quiere decir que tiene un problema mental. Ahora, que los salvadoreños y otras personas ocupen mala palabra es otra cosa, pero el tarado es el que tiene una tara mental. Y eso es lo que tiene este señor Bukele. No es posible realmente no darse cuenta de las cosas que ha hecho, de los tweets horrorosos que ha mandado. Cuando el José Miguel Vivanco de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Derechos Humanos Derechos Humanos Internacionales, ¿cómo se llama? Ha llegado al convencimiento pleno que este hombre está mal,
que no puede andar diciendo, miren la cara de estos que me han mandado, que le han cerrado, si le han dado todo lo que Bukele ha querido. Y todavía manda al fascineroso de Roswell, que es un patán de 7 suelas que estuvo con él reunido en Casa Presidencial junto con los del STIS, para que se tomen la Juan Pablo II unos y medicina legal, donde por cierto están cometiendo otro de tantos delitos, porque no han dejado entrar a ningún médico. Y son 4 gatos y 4 ratas. Esos son todo lo que hay ahí en esa disque manifestación que han hecho. Han cerrado con ¿cómo se llama? Con los carros de ellos y no dejan. Ahora, por la doctor, fuerza. Una pregunta. El muchacho Roswell, autopsia Roswell se llama, ¿no? Este es el mismo muchacho que tenía 8 procesos abiertos en la corte, que llevó con Cifrido Reyes al cerrajero a la corte, que anda con aquel señor... Lo destituyeron de la corte y después lo volvieron a restituir. Que anda con aquel señor monje que tenía procesos de acoso sexual y que lo restituyeron y que ahora este gobierno lo vuelve a llevar. Y mira los 4 gatos que son. Y de ellos estamos hablando. De esos. O sea, de los mismos de ellos, de mismos de siempre. Los peores de los mismos de siempre. Perfecto. Los peores de los mismos de siempre. Toda la gente culta sabe quiénes son estos fascinerosos. El STIS, 4 gatos, y en el otro, lo que sea, porque hay un sindicato que es decente en la corte, pero está de este fulano que no sé ni cómo se llama, y verdaderamente otros fascinerosos. Es que ¿saben qué es lo grave de este asunto, señores? Lo grave de este asunto es que la gente que rodea a Bukele, con excepciones, la gente que rodea a Bukele, ¿quiénes son? Walter Araujo, Roswell Solórzano, ¿cómo se llama? El Sanabria, el payaso sin no sé qué, puchica, por amor del cielo. Uno dice, ¿y qué pasa aquí? O sea, lo peor de lo peor. Pues es que le digo, el 100% no podemos decir, pero el 99.99% de la gente pensante piensa que Bukele es un tarado. Que lo digan de otra manera es otro rollo, pero todo el mundo piensa que Bukele es un tarado porque tiene una tara mental y que está mal de la cabeza y que está actuando mal. Póngame por favor, producción, este tuit donde empiezan a explicar realmente que solo el 27% es el que acudió a las urnas en las pasadas elecciones. De hecho, el diputado más votado, Norman Quijano, tuvo más votos que el presidente de la República. Sí. Solo el 27% fueron precisamente a emitir el sufragio luego el escrutinio en las pasadas elecciones. El resto, más el padrón electoral que ha crecido por los nuevos votantes, son los que se van a ir a manifestar en las urnas este próximo febrero del 2001. Póngamelo para ir leyendo poco a poco, por favor, y que la gente pueda entender de lo que estamos hablando con relación a este tema y que resulte importante, porque el señor Michael Torres va compartiendo punto a punto la manera que usó para difundir. Y ese, perdón, Sergio, ese es una nueva medición muy interesante, ¿verdad? Sí. Ok, y empieza acá. ¿Cómo evalúa usted el primer año de gestión? Me lo va pasando uno a uno. 2.645 respuestas. Un 40% que es excelente, dice, pero el del primer año un 33%, que es muy malo. Y malo también el 14.2. Y correcto, y el 14.2 dice que es muy malo. Sigamos en la otra, por favor, para ir presentándoles cada uno de los gráficos y de los tweets que el caballero ha puesto con relación a la verdadera medición, y no como el doctor Fabio Castillo decía el día de ayer. Sí. Yo no creo en estas encuestas, más en momentos de pandemia. No voy a entrar en detalle de las casas encuestadoras, pero ya sabemos quiénes son y cómo es que caminan. Lo dijo parafraseando. Considera que el rumbo de El Salvador se mantiene en la vía correcta. Un 50% dice que no. Un 43% dice 43.7% que sí, y aún no sé, únicamente el 5.6%. Quiero comentarle que ya viene la encuesta de la UCA y la encuesta de Diario 1 en los próximos días como medición. Sigamos, por favor, porque hay otros datos que resultan ser realmente ilustrativos. Y acá, ¿cómo considera usted que está la imagen del país ante la comunidad internacional? Un 30% muy mala. Se perdió lo que se había recorrido. Un 33.4% excelente, un 14.9% buena
y mala un 21.4%. O sea, negativo quiere decir que más del 50%, que son congruentes todas estas cuestiones. Obviamente ha ido perdiendo la popularidad Bukele y él está realmente desesperado y fuera de control. Okay. Eso es lo que está. Calixto Mejía, voy con usted, su opinión, por favor. Haceme un favor, ¿cuál fue la pregunta generadora, viejo? La pregunta generadora, esto nada más lo hicimos como ilustración, las gráficas de una encuesta. La pregunta generadora es la resolución de la sala sobre que le dice que las últimas dos ampliaciones de la pandemia fueron inconstitucionales y le vota todos los decretos. Está claro, mira, primero que nada, es importante señalar que un órgano del Estado, del gobierno, mejor dicho, porque el gobierno lo constituyen los tres órganos, ¿no? Y uno de los órganos, en este caso, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, nos ha dado la razón a todos y a todas los que en el país, desde hace muchas semanas, veníamos insistiendo en que las distintas normativas que el gobierno estaba emitiendo y también la Asamblea Legislativa en algunos dos de los casos entraban en colisión, entraban en choque con derechos fundamentales que tenemos las personas, los salvadoreños y salvadoreñas consagrados en la Constitución de la República. Punto 1. Punto 2. La Sala, como ya sabemos, declara la inconstitucionalidad de la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales concretos para atender la pandemia del COVID-19. Declara inconstitucional la Ley de Regulación para el aislamiento, cuarentena, observación y vigilancia por el COVID-19. Estos decretos emitidos por la Asamblea Legislativa y en los cuales, hay que decirlo, el gobierno, el presidente Bukele estuvo de acuerdo, pero también la Sala declara como inconstitucionales por estar conectados, por conexión le llaman ellos, el decreto ejecutivo 5, 12, 18, 22, 24 y 25 que contienen las normas de desarrollo de los decretos legislativos emitidos en el contexto de la pandemia por COVID-19. Además, la Sala declara inconstitucionales los decretos ejecutivos 14, 19, 21 y 26 y la resolución ministerial número 101 que contienen normas autónomas que producen efectos de cuarentena domiciliaria obligatoria, porque esto riñe con el artículo 131 de la Constitución de la República en su ordinal 27, donde lo que establece ahí es que la única que puede decretar estados de emergencia, según la Constitución y según las condiciones, el contexto que se vive, es justamente la Asamblea Legislativa. Entonces, hay aquí una cosa importante a señalar, que la Sala, en sus efectos de la sentencia, llama a la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo, y lo dice así, que podrán emitir la normativa para controlar, eliminar y erradicar la pandemia provocada por el COVID-19. ¿Por qué empecé por ahí? Porque la posición que a partir de esa resolución del lunes ha establecido el presidente de la República es una posición que una vez más, lo digo así, da pena ajena. ¿Por qué lo digo de esta manera, compatriotas? Porque mientras este mismo día ha estado la discusión, desde ayer y desde antier también, sobre el lugar y la hora de la reunión, mientras que manda la Sala, mientras el presidente se ha encaprichado de no querer mandar a sus funcionarios a la Asamblea Legislativa, mientras esa posición de capricho está presente, muchos hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas, están pidiendo comida en distintos puntos del país, tanto en las ciudades como en el campo.
Mientras el presidente está encaprichado, miles de compatriotas están dentro de los centros de contención, como dicen otros, de contaminación. Mientras el presidente esté encaprichado, miles de compatriotas o muchas familias de compatriotas están en duelo por la muerte de sus familiares por el COVID-19. Mientras el presidente esté encaprichado, miles de compatriotas están en albergues producto de la tormenta Amanda y Cristóbal. Mientras el presidente esté encaprichado, miles de compatriotas perdieron sus cultivos de arroz, maíz, chile, huizquil, plátano y de otros productos, de otros cultivos, producto de las lluvias. Y mientras el presidente esté encaprichado, hay muchos empresarios, micro, pequeños, medianos y agricultores también endeudados y que están siendo presionados por las instituciones financieras. Entonces no se vale. De este capricho del presidente, ¿qué gano yo? ¿Qué gana el ciudadano Calixto Mejía? ¿O qué gana que gana todo ciudadano que siempre pagamos los impuestos? ¿Qué ganamos? No ganamos nada. Por lo tanto, ojalá haya un cambio en la forma y estilo autoritario e irresponsable de estar gobernando el país, y en este caso muy concreto de estar gestionando la pandemia de la manera como el presidente lo está haciendo. Ok, caballeros, el tema que quiero abordar ahorita deviene del término fatal que dio la sala, porque el Ejecutivo no ha querido llegar a reunirse como lo hizo anteriormente. De hecho, tiene hasta las 12 de la noche para poder sancionar o devolver con observaciones la ley que ya la Asamblea ya le habían ingresado y que no querían recibirla el pasado viernes. Ustedes recordarán, porque no trabajaba nadie en casa presidencial, ni tampoco sábado y domingo. Si esta ley, que es el instrumento para la reactivación económica, ¿a dónde queremos llegar con esta situación? Gobierno ignora convocatoria de asamblea. Para muchos está cayendo ya en delito penal, que no quiere acatar la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Pero el hospital de la Feria Internacional, la ampliación, ya se determinó que se le adjudicó a una empresa que acababa de tener una existencia legal muy joven, pero el MOP contrató una oferta de 1.1 millón más cara que las que ya tenía. Por ahí es donde viene, prepárenme por favor el video del vicerrector de la universidad cuando establece: estas son las preguntas que queremos. El tema, doctor Calixto, es que mañana viernes el Instituto de Acceso a la Información Pública ya puede empezar a trabajar. Mañana viernes ya le vamos a empezar a pedir por qué la página de Comprasal no funciona. ¿Por qué no han querido dar información? ¿Por qué los portales de transparencia para ver las diferentes plazas que tienen los funcionarios no funcionan? Este tema, que es el entrampamiento, según nos han contado los diputados en esta tribuna de entrevista, es el tema de transparencia de rendición de cuentas. ¿Qué nos dijo el vicerrector Serrano? Se lo presento. Imagínese que a usted, por esta emergencia de la tormenta que acaba de pasar, se le arruinó el baño, el techo, un cuarto, y busca un maestro de obra y le dice: mira, se me ha arruinado esto, más o menos cuánto me cuesta repararlo. Y el maestro ve, examina y le dice: necesitamos $500. ¿Me autorizás a que comience a trabajar? Y usted le dice: sí, trabaja. Y comienza. Pero al cabo de los días llega el maestro nuevamente y le dice: mira, vamos a necesitar otros $500 o 400, qué sé yo. Le dice: vamos a necesitar más. ¿Qué haría usted? ¿Le diría dale? ¿O le preguntaría: mira, ¿y en qué has gastado los primeros 500? ¿Qué materiales compraste? ¿Dónde están las facturas? ¿No sería lo lógico eso? En este conflicto entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, el presidente acusa a la Asamblea de boicotearle más recursos para atender estas emergencias. Y la Asamblea dice que no le aprueba fondos mientras no haya una rendición de cuentas, unos informes detallados en qué ha gastado. La solución, nos parece a nosotros, es sencilla. El gobierno debe transparentar los fondos de lo que ha gastado
y quitarle argumentos a los diputados. Por ejemplo, ¿a quién se le adjudicó la construcción del hospital en Psifco? ¿Por cuánto? ¿De quién es esa empresa? ¿A qué empresa o a qué empresa se le adjudicó la alimentación de los miles de salvadoreños y salvadoreñas retenidos en los centros de contención? ¿Cuánto cuesta cada tiempo de comida? ¿De quién es esa empresa? ¿A quién se le adjudicaron directamente la remodelación de la red hospitalaria del país? ¿A qué empresas? ¿De quiénes son? ¿Qué productos se están entregando en las canastas básicas? ¿A quiénes se las han entregado? ¿Dónde están las facturas? ¿Cuánto cuestan? Y así podríamos seguir enumerando muchos ejemplos. La solución es sencilla. El gobierno revela, transparenta los gastos y le quita los argumentos a la Asamblea Legislativa para no seguir aprobando. Sencillo. Revélenlo. Listo. Con estas palabras le doy la bienvenida al doctor Eduardo Lobo. Lo tenemos vía Skype. Doctor Lobo, bienvenido. Muy buenas noches. Hola, Sergio. Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. Conversando con el doctor Miguel Fortín Magaña, Calixto Mejía, como todas las noches de Jueves de Análisis. Doctor, el video del rector Serrano de la UCA habla de falta de transparencia. Este ha sido el talón de Aquiles de todas las negociaciones que el Ejecutivo no quiere dar paso. El día de mañana, el Instituto de Acceso a la Información Pública podría empezar a trabajar página de Comprasal que está inactiva, páginas de transparencia del gobierno que están inactivas para saber las plazas adicionales que tienen funcionarios que en su momento dijeron que eran ad honorem y que luego nos dimos cuenta que no era cierto. ¿Su opinión sobre todo esto? Yo creo que has tocado el tema más crítico durante esta pandemia, que es la falta de transparencia, es la falta de confianza en la dirección que lleva El Salvador. Y ese es un punto muy delicado porque no te permite tomar decisiones científicas para manejar de manera adecuada esta pandemia, más allá de la destrucción y el daño que se ocasiona por vía de falta de transparencia que pudiese ser corrupción. Es más importante para mí, por lo menos desde el punto de vista médico, la cantidad de vidas que se están perdiendo por esta pandemia o lo que viene en el futuro cercano, que va a ser realmente la reapertura y cómo eso se va a manejar. Sin evidencia confiable, difícilmente podemos avanzar con seguridad hacia el futuro. Entonces, la invitación, como siempre, y como fue hace algunas semanas que hablamos contigo, es que la transparencia es crítica para el país, pero es vital ahora ante esta pandemia. Bueno, es que todo lo que se ha ido diciendo está muy concatenado. Vuelvo a repetir, la realidad es que la gente pensante ya se dio cuenta, muchos le quisieron dar el beneficio de la duda al principio, pero todo el mundo ya se dio cuenta que este hombre es perverso. Es perverso, es lo que los franceses llaman en traducción directa la megalomanía perversa. Y entonces él no tolera que alguien le ponga límites, pero sobre todo, estoy de acuerdo con el doctor y con Calixto, la realidad es que lo que él no quiere es dar cuentas. No quiere dar cuentas, señores, porque si da cuentas, se van a percatar todos los salvadoreños que los excesos que pudieron haber tenido los gobiernos anteriores son niño de pecho, como decíamos la vez pasada, comparado con el despoblado sinvergüencismo, voy a inventarme una palabra, que realmente está teniendo este gobierno. O sea, 1.1 millones de dólares más. Es que cuando uno, acaba de salir ahí un tuit, cuando uno compara al Bukele del 2013, cuando él no era el presidente, a este Bukele de hoy, se dice que son dos personas distintas. Ahí en ese tuit decía que no se han dado cuenta que las leyes no son para poner ningún límite, sino que son pues para molestar a nadie, sino porque es el marco jurídico en el que todos nos debemos.
Este hombre no quiere hacer transparente nada, porque sus funcionarios son unos ineptos y porque verdaderamente él mismo es totalmente inepto, es decir, no es apto para el cargo. En estas circunstancias, lo que hace es que el día de ayer ordena, yo repito esto porque es lo que ha pasado el día de hoy, pues ordena a los sindicalistas títere que tiene a que no dejen sesionar a la asamblea, que la asamblea, bueno, pero en la mañana ¿cómo se llama? La comisión de política se reunió en la Casa Dueñas. Y entonces se reunió en la Casa Dueñas mientras los otros estaban impidiendo que sesionara, porque la asamblea es donde ellos quieran sesionar, ahí es la asamblea. Y luego los asesores que tiene, esta Sara Hanna, que es otra oportunista, que allá en Venezuela fue asesora de imagen de uno de los opositores al régimen de Maduro. Y aquí es lo contrario, haciendo imagen a un dictador, porque eso es lo que es Bukele. Todavía no se sabe que haya asesinado frontalmente personas, sí las personas que han muerto por el mal manejo del COVID, el mal manejo de las tormentas que va a haber. Es que ¿en qué cabeza cabe si este país llueve todos los años, 6 meses del año? Y la realidad es que si uno no se prepara para esto, vienen los desastres. No, dice, es que me han quitado todas las herramientas. Mentira, no le han quitado ninguna herramienta. Lo que han hecho es hacerle ver que hay leyes y que tienen que ser transparentes las cosas y que no puede él ir en contra de la Constitución y de la ley, pero le importa un bledo. Y como le importa un bledo, ordena a estos sindicalistas a que hagan lo que hoy hicieron. Y verdaderamente a que hagan todo el relajo posible. Es más, vuelve a cometer otro delito. ¿Se acuerdan ustedes que el día de ayer dijo, pues, porque como todo lo hace en base a caprichos? Entonces, está escribiendo un tuit, el loco y en lo que está escribiendo el tuit, de repente viene y dice, y ahora se me ocurre que mañana no va a salir nadie de la Corte Suprema de Justicia. Y no sale nadie, porque ponen a Solórzano y a los del Estis del otro lado para que no salga nadie, porque al califa se le ocurrió que no saliera nadie. Pero permítame sobre eso, producción, hay un tuit sobre ese tema porque la Sala de lo Constitucional dejó claro esa situación y además hay un tuit que el 29 no prohíbe desde ningún punto de vista ese tema. De hecho, los juzgados han estado laborando tranquilamente. Pero ¿te acordás, Sergio, que el día de ayer el hombre pone un tuit también en donde dice, en ese momento se le ocurre, y dice, y como se me acaba de ocurrir, mañana no sale nadie de los juzgados excepto para ir a comprar comida? Como dijo en su momento con las empresas, que de hecho ya cerró operaciones en El Salvador, ADOC y Diana, precisamente porque le mandó, cuando la asamblea habilitó a Diana, mandó a francotiradores y el ejército. Ahora, maldito. Doctor, aguánteme un ratito, voy con Calixto. Calixto, su opinión también sobre este tema, por favor. Bueno, yo creo que nosotros, amigos panelistas, creo que han tocado el otro punto que es medular y que se ha venido tocando, mencionando en el debate también nacional, que es el que tiene que ver con la falta de transparencia con que en este primer año de gobierno del presidente Bukele se ha estado administrando la cosa pública, se ha estado administrando los dineros, que es dinero de todos los salvadoreños y las salvadoreñas. Y como yo soy de los que me identifico con esta expresión que alguien dijo hace muchos años, que lo que ocurre en política es lo que no se ve, yo soy de los que pienso que el verdadero fondo de los caprichos del presidente y puesto de manifiesto en esta discusión que ha habido sobre el lugar de la reunión que ha recomendado la Sala de lo Constitucional al órgano ejecutivo y al órgano legislativo, mientras se tiene esa discusión sobre ese tema, así, de esa manera, la verdadera razón que hay de fondo
es que el presidente y sus funcionarios, quienes están ahí muy cerca de él, obviamente, no creo yo que sean todos los funcionarios, están ganando horas, están ganando tiempo para ver cómo van a seguir administrando con una falta de transparencia la cantidad de cientos de millones de dólares, dinero suyo, dinero mío, compatriotas, que la Asamblea le ha aprobado al presidente de la República, ya sea los 6.000 millones del presupuesto general del Estado o los otros 2.000 millones que se han aprobado, y lo que le haya ingresado, digamos que no le ha ingresado todo, pero son cientos de millones. Y como lo decía el video del vicerrector de la UCA, que creo yo que lo ha puesto de manera muy sencilla, pues obviamente está más que... Yo creo que solo aquella persona que digamos en razonamiento político, porque todos somos políticos, esté ciega, digamos, y es seguidor del presidente o de su partido, no estará de acuerdo en que efectivamente ahí hay cosa escondida, porque lo normal de cómo actuamos en la familia, en la comunidad, en la empresa, en la institución, es, cuando se maneja dinero, es, ok, aquí está este dinero y entonces dame cuenta de cómo ese dinero, eso se hace en todos los espacios. Entonces, por lo tanto, creo yo que ese es el fondo de la situación, el porqué de esos caprichos lamentables del presidente de la República. Ok, doctor Lobo, tengo una imagen que quiero compartir con usted y es esta: el Instituto del Cáncer tiene un déficit del 80% porque el gobierno no le ha depositado. El gobierno no le ha depositado el primero de los 4 desembolsos que le hace año con año, y también la empresa privada disminuyó sus donaciones, obviamente porque las mantiene el gobierno cerradas. Esto me lleva a preguntarle cómo es que los ancianos del asilo Sara Saldívar tienen los números de contagios y de muerte cuando le corresponde al gobierno y nadie entra porque ellos están prácticamente aislados. Los miembros del penal que han resultado positivos, si están completamente aislados. Doctor, ¿cómo se puede dar esto? Y es que en las redes sociales se ha viralizado cuando el presidente llama, de hecho, Amílcar Arévalo me dice, ¿cómo es que llamó que fueran al San Rafael cuando ni él ni la primera dama nunca han puesto un pie en un hospital? Ni tampoco lo ves en el terreno, Sergio, ayudándole a las familias. ¿Cómo es que él cuestiona cuando tampoco no llega a ningún tipo de reuniones, sino que manda o al hermano o manda a cualquier otro menos él? Doctor, ¿cómo es que se da este tipo de contagio? De hecho, déjeme comentarle que aquí tenemos contagio masivo en cárceles, 108 reos positivos de COVID-19 y 945 casos sospechosos. De hecho, muchos empiezan a especular porque nos transmiten la información de que ahora el presidente Bukele va a empezar a sacar los verdaderos números cuando el alcalde de Soyapango y San Salvador le dicen, solo en mi jurisdicción he tenido más de 114 muertos y sus cifras no pasan de 33. ¿Cómo se come eso, doctor? Creo que es lo que más nos preocupa al sector médico, pues. Debido a la falta de transparencia, te voy a explicar bien rápido. Si los números reales se conocen, en el que El Salvador, a pesar de haber destruido la economía, a pesar de haber tenido la cuarentena más larga, a pesar de haber destruido la democracia, tenés los peores números de todo Centroamérica, entonces realmente deja en evidencia que este gobierno ha sido un total fracaso en el manejo de la pandemia, y esa ha sido la razón por la que se han estado escondiendo los números, y lo que pronto se va a saber es los números reales, y aún así esos números no los vas a saber porque hay muchos pacientes que se están muriendo, que ya se están muriendo por el COVID, y que no saben que se murieron por COVID, que no sabemos que se murieron por COVID. Los alcaldes ya te lo están diciendo. Entonces, cuando veas que realmente esas cifras ya superaron a Panamá y realmente destruiste la economía, hiciste todo lo que hiciste,
ahí refleja el verdadero fracaso del gobierno. Entonces, eso creo que es lo que está atrás de esconder todo esto. Cuando ves que las instituciones públicas, el asilo, cuando ves que los hospitales, cuando ves que los reos, cuando ves que la PNC, te das cuenta de que ha sido un pésimo manejo, una improvisación desde la A hasta la Z en el manejo de pandemias. Todavía no tenemos hospitales transitorios funcionando para lo que viene, porque cuando se reactive, como es normal y natural en cualquier lugar, cuando se reactivan después de una cuarentena, cuando hay una reactivación económica, tienes un segundo auge en los números. Eso es normal y eso es esperado, ¿verdad? Porque ya pasaste de estar encerrado, comenzás a trabajar y es normal que veas un auge. Pero aquí la curva, lo único que hizo por los 80 más días de cuarentena que sí se han cumplido, es que se ha prolongado. Esta curva no viene para abajo, por lo menos no en mi visión. Esta curva va hacia arriba, especialmente por la falta de transparencia y la falta de participación de entes técnicos científicos en el manejo de la pandemia. Entonces lo que viene ahora es mucho más grave, realmente. Doctor Fortín. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y aclararle a la población esto, miren, o sea, este gobierno empezó, como dijo el doctor Lobo, desde el principio y vaya, el inicio, digamos que estuvo bien, puso un cierre de una serie de factores, pero no tenía ningún otro elemento, solo iba a poner la cuarentena y nada más. Y la cuarentena sola, señores, no quita el virus. Eso es una gran mentira que el gobierno ha estado diciendo. El mejor ejemplo son precisamente los ¿cómo se llama? Los reos. ¿Qué mayor cuarentena que los reos que no han salido nunca? Y todos están contagiados. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que no hay distancia social y que no hay medidas de higiene adecuadas. Eso es lo que realmente puede detener a la transmisión del virus, la distancia social y las medidas de higiene. Y eso es lo que no tuvieron los reos, que sí estuvieron y siguen estando en cuarentena permanente. Entonces, pónganse a pensar. No le hablo a las focas que no piensan, pues esas de plano no piensan, pero me estoy refiriendo a los que nos están viendo y que sí piensan. Estas personas, pónganse a pensar. Si solo a la medida fuera la cuarentena, esta gente no habría sido contagiada. Es que vino de afuera. Pues sí, porque el virus se transmite. Los centros de contagio son eso. Aquí le llaman de contención, pero son centros de contagio. No tiene sentido ninguna de las medidas que ulteriormente ha tenido. Como dijo el doctor Lobo, y estoy totalmente de acuerdo con él, verdaderamente el peor manejo, probablemente uno de los peores manejos en el mundo, y con la cuarentena más larga. Esto que ha sucedido, de que han cerrado 2 de las fábricas que eran insignia en El Salvador, es culpa única de Nayib Armando Bukele Ortiz. El hecho de que haya cerrado la fábrica Doc, el hecho de que haya cerrado la fábrica Diana, es porque este viejo con mentalidad de niño, porque ya es un hombre de 40 años, que se pinte el pelo es otro rollo, pero que es un viejo con mentalidad de niño, no se acaba de dar cuenta que dejó sin trabajo a miles de familias. Y no es culpa de los empresarios, señores. Es culpa, eso yo lo puse yo, las drogas alteran la capacidad de pensar y son responsables de muchísimas malas decisiones. Ojalá alguien se lo diga al Lord Tenebroso. Y ahí está la comparación entre el control y los adictos a la cocaína, a la metanfetamina, al alcohol y a la heroína. No se pone ahí la marihuana, pero también da alteraciones. En otras palabras, señores, aquí estamos delante de un gran problema. Es un tipo que no piensa bien. Es un tipo que no ordena las ideas, que se le ocurre una cosa, manda a cerrar la fábrica Diana y Bocadeli y ahora ya se van. Manda a cerrar la fábrica de Doc y ahora ya se van. Qué chivo echarle la culpa después a los demás. Qué chivo después haber pasado un año entero confrontando y echándole la culpa a los demás. Ay, que a Fortín le gusta pelearse. No, hombre, si lo dice el José Miguel Vivanco, si lo dice la Bachelet, si lo dice todo el mundo, desafortunadamente no lo dice
el señor embajador de los Estados Unidos, y con todo respeto vuelvo a recordarle que las personas sociopáticas como el señor Bukele realmente no son de fiar. Hoy está bien con ustedes y usted me dirá, es que no está viendo paso a los Estados Unidos y eso es lo único que nos importa, que la gente no está pasando. No está pasando porque los tienen cerrados, pero en cuanto los tenga, el hambre que va a haber aquí va a hacer que haya el doble de paso para los Estados Unidos y se va a ir a los chinos. Tengo poco tiempo, pero es importante, Calixto, doctor Lobo, doctor Fortín, que les pregunte. No es la primera vez, ya han dicho categóricamente el doctor Fabio Castillo se ha referido en diferentes oportunidades a esto, el prestigioso abogado en este país, donde el gobierno sigue insistiendo por modificar la Constitución de la República. Lo han dicho el día de ayer, lo han dicho aspirantes a diferentes cargos públicos del partido Nuevas Ideas. Calixto, arranco con usted. ¿Cuán peligroso es esto? Porque la primera modificación que se hace no solamente son normas pétreas, y una de ellas es precisamente la alternancia en la presidencia. Este es el principal problema que tienen las democracias. Su opinión, Calixto, y voy con ustedes, tengo poco tiempo, por favor. Yo no le tengo temor a un debate serio, profundo, responsable, visionario, de ir actualizando a los nuevos tiempos, digámoslo de esta manera, en este caso nuestra Constitución de la República. Es más, ahí en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, seguro que hay, no sé si 10, no sé si 15, no sé si 20 proyectos de reforma constitucional que han presentado distintas entidades, organizaciones, fuerzas políticas, etcétera, ¿no? Aquí en este punto yo quiero hacer notar un asunto. Lo que no se vale, porque hay un discurso de los funcionarios, del presidente y el mismo presidente, que dice, lo que pasa es que actualmente los representados en la Asamblea Legislativa quieren afectar al gobierno con sus decisiones. Por mucho que le apoyen, dice que no les apoyan, y porque tienen en sus cálculos las elecciones del 2021, dice él. Pero por otro lado, él y sus funcionarios están hablando de reformas constitucionales. Una cosa es cierto, ambos temas si se habla de ambos temas, van a estar presentes en la campaña electoral, porque son temas eminentemente políticos, y ojalá se haga un manejo muy responsable de este punto, sin poner en riesgo el proceso democrático y el Estado de Derecho joven que tiene, digo yo, el país. Listo. Doctor Lobo, voy con usted. Yo creo que la parte técnica sobre revisar o no la Constitución es un tema, pero en la coyuntura que se da es extremadamente peligrosa, analizando lo que dijo el vicepresidente, que en relación al cambio que se viviría en el mundo era necesario modificar la Constitución. Creo que no hay una correlación directa una a la otra. Yo creo que las reglas han sido establecidas, son bastante claras. El problema que ha habido acá es la falta de acatar esas reglas, principalmente por parte de la presidencia, y el llamado, la invitación fuera a que mucha gente está sufriendo, mucha gente ya murió, mucha gente va a seguir muriendo, y eso únicamente es la responsabilidad del Poder Ejecutivo de no poderse poner y liderar este esfuerzo de unir al país y realmente ayudarnos a salir de esta crisis, que al fin y al cabo es lo que todos queremos. Yo por lo menos, y sé que muchos de nosotros estamos hartos de estar oyendo a gente discutiendo y gritando por el Twitter y hablando. Realmente eso no es el liderazgo que el país necesita ahorita. El liderazgo que el país necesita es un liderazgo maduro, serio, que realmente pueda conducir al país y sacarlo adelante de esta crisis con la menor cantidad de muertes posibles. Listo. No tengo tiempo para más. Doctor Eduardo Lobo, Calixto Mejía, los dos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Sergio. Saludos, doctor Fortín, saludos a todos.
Los agradezco y los espero el próximo jueves. Muchísimas gracias. El Salvador, voy rápidamente con llamada telefónica con la diputada Patricia Valdivieso. ¿Me informan, por favor, cuando ya estemos listos? Ok, regreso a estudio, voy con usted, doctor. Ahorita la vamos a contactar para... ¿Estamos listos ya? Ok, gusto. Le doy la bienvenida a la diputada Pati Valdivieso del Partido Arena. Diputada, un placer, muy buenas noches. Un placer tenerla aquí en su programa. Buenas noches, Sergio. Buenas noches también a su invitado. Para mí siempre es un gusto poder platicar con ustedes. Listo. Coménteme un poquito en términos genéricos el esfuerzo que ustedes han estado haciendo porque llegue el Ejecutivo para poder cumplir la resolución o el mandato de la Sala de lo Constitucional que dio esta semana, diputada. Así es, Sergio. Bueno, la Asamblea Legislativa ha estado diligente, como se ha podido ver públicamente, a las emergencias que se han estado viviendo y, por supuesto, a cumplir las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Hemos estado con toda la intención de trabajar en conjunto, pues, con el gobierno. Claro está, el mandato de la Sala en esta ocasión ha sido, podrán reunirse para construir esta ley, para poder regir la cuarentena con las medidas sanitarias necesarias, pero también empezar a reaperturar la economía. Así es que pues nosotros estamos en toda la disposición, como siempre, y se está haciendo un gran esfuerzo y por supuesto vamos a seguir adelante en esto. La Comisión Política se reunió este día, no llegaron los señores del gobierno y se gestionó para poder trabajar en la UCA para poder construir con ellos. Así es que vamos a ver qué se logra y por supuesto estamos en toda la disposición de acuerdo siempre y cuando se cumplan las medidas que ha solicitado la Sala y se respeten los derechos constitucionales de las personas y espero pues que lo que escuché decir esta mañana a uno de los representantes del señor Bukele de que van a cumplir las disposiciones de la Sala, pues se convierta en realidad y se vea que se respeta el balance de poderes en El Salvador. Diputada, una pregunta que es interesante y es, entiendo, si nos equivocamos por favor me corrige, entiendo que este día se vence a las 12 de la noche fatalmente el término para el cual el señor presidente podría devolver con observaciones o vetar el instrumento legal que ustedes le dieron y que no quisieron recibir hace 2 semanas en Casa Presidencial para poder a la reactivación económica que protege la salud, que protege la economía, la seguridad de los salvadoreños. Si esto es así, el día de mañana podrían el presidente Mario Ponce mandar él a publicar en el Diario Oficial y sería ley de la República, ¿cierto? Exactamente, eso es correcto. Así es que si ahora antes de las 12 de la noche se recibe ese decreto, nosotros podríamos superarlo si se logran los votos y pues vamos a ver, y eso tendría que entrar en vigencia. Obviamente ellos también lo pueden enviar, el presidente puede enviarlo a la Sala de lo Constitucional, que tendrá pues la última palabra. ¿Por qué cuesta tanto al Ejecutivo poder llegar a feliz término las resoluciones de la Sala o las resoluciones que la Asamblea determina? Porque el presidente de la República, de 90 páginas, la resolución donde le vota de tajo los decretos y la ley de emergencia, le dice, usted no puede dar ley de emergencia, le corresponde a la Asamblea, y los últimos decretos que usted ha dado en torno a la cuarentena han sido ilegales, y el presidente de esas 90 páginas lo único que dice es, la Corte en 5 días me ha ordenado que mate a los salvadoreños. ¿Por qué? Sí, pues hemos visto pues desde el 9 de febrero, Sergio, intentos de golpes de Estado, persecución política a opositores, violaciones de derechos constitucionales, en fin, la detención de los salvadoreños, detenciones ilegales, y pues tenemos que él cuando se dice algo que no está de acuerdo a lo que él quiere, pues él acusa a las otras partes
y esa es la incertidumbre en que se está en El Salvador, que es el irrespeto al balance de poderes. No podemos decir que él se rige por la ley porque ha mostrado demasiada irrespeto a la ley y no le importan las ilegalidades. Ahora, ellos han expresado este día que van a cumplir todas las sentencias de la sala y espero que así sea. Ellos deben demostrarlo por la seguridad de los salvadoreños y también para que ante la comunidad internacional se dé una buena impresión y que se está cumpliendo la ley y la constitución en El Salvador por parte de sus gobernantes, porque hasta el momento lo que hemos visto es una estrategia, podríamos decir, para desestabilizar el balance de poderes, lo cual sería peligrosísimo y no se ha visto aquí en El Salvador desde que se firmaron los acuerdos de paz. Es más, desde antes, desde que tenemos gobiernos electos democráticamente. Entonces, la inseguridad que ha causado pues es muy grande y esperamos que esto cambie para bien de todas las personas, de todos los salvadoreños que en este momento están pasando muy duros momentos. Vemos banderas blancas alrededor del país con este cierre casi total, porque tampoco tienen movilidad los salvadoreños, que es otra violación a los derechos constitucionales de los salvadoreños. Así es que esperemos pues esto se resuelva de la mejor manera. Miembros del Ejecutivo, diputada Valdivieso, no han escondido su intención de hacinar poder y de hecho han dejado claro su intención de cambiar la Constitución de la República. Hay temor porque una de las primeras decisiones es perpetuarse en el poder. Su opinión, por favor. Sí, yo personalmente, Sergio, pienso de que desde el 9 de febrero hemos visto constantes atentados contra el Estado de Derecho y el balance de poderes en El Salvador. Es permanente acusaciones a los órganos de Estado como la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia, que ellos están atentando contra lo que él quiere. Pero acá de eso se trata. Las leyes están hechas para poder mantener esa armonía y que haya paz social, la cual definitivamente el presidente pues no ha dado ese tipo de, no se ha comportado de la manera que genere esa paz social en El Salvador y esa armonía. Yo sí creo que él está actuando con estrategias para terminar teniendo el poder total. Para mí eso es la impresión que me da en todas sus actitudes y acciones, y ese tema de que no van a atender a esta invitación, que tienen que ir al Hospital San Rafael, por ejemplo, para mí que es una falta de respeto a la gente que está ahí ingresada como pacientes y al personal médico, querer llegar a irrumpir de esa manera la salud de las personas que están ahí, incluyendo pues entorpecer el trabajo del sector salud que está desempeñándose ahí, y es una constante estrategia de no trabajar de la manera correcta y de no cumplir la ley y la Constitución. Sobre este último punto, diputada, han habido reacciones porque ante el llamado de reunirse en el Hospital San Rafael, la gente ha arremetido contra el presidente diciéndole: si ni usted ni la primera dama no se le han visto, ¿cómo dice que va a llegar a un hospital cuando usted no ha puesto un pie ni en un hospital, ni en una casa, ni en las zonas de deslaves, ni nada relacionado? Voy por último a un tema que es importante. El doctor Fabio Castillo, destacado jurista, el día de ayer en una entrevista arremetía contra el presidente diciendo que lamento que el presidente tenga que iniciar un chantaje diciendo que no les va a pagar a los diputados ni al órgano judicial porque las resoluciones son contrarias a él, y lo ha dicho en diferentes oportunidades. Esto es lo mismo, pero a la inversa del hombre del maletín negro, que si tú haces lo que yo digo, te voy a mandar lo correspondiente, pero si no haces, no solamente no te voy a dar, sino que te voy a quitar. Su opinión sobre esto, porque esto
Es lo Sí, que sucede pues, con los diputados de oposición en Venezuela. El presidente no le paga sus salarios. Lo mismo que quiere hacer el presidente en El Salvador. Sí, así es. Yo veo que él actúa como han actuado antes ya, históricamente, dictadores, ¿verdad? Instalados ya en el poder y pues el presidente con este tipo de chantajes, yo le llamaría extorsión, de que o votan como yo digo o no le voy a pagar. O sea, es un juego de mal gusto, ¿verdad? Y pienso que si él quiere, pues que se quede con el dinero. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo lo mejor posible y el respeto a los órganos de Estado debe ser, es una obligación. O sea, no debe, para empezar, tratar de chantajear para que el resultado sea como él quiere en determinado sentido y obligarnos a resolver como él quiere. Creo que es estar como buscando a los órganos de Estado, que me parece infantil, pero sé que es con una estrategia de la toma del poder total que él tiene. Ok, imposible para terminar que usted me acompañe y que yo no le pregunte, diputada Valdivieso, ¿por qué va a ser el último periodo luego de 2 legislaturas? Esto ha sido aplaudido por uno porque dicen y destacan la madurez, y otras dicen, no, pero necesitamos a una diputada como Patti que siga empujando la carreta en el país. ¿Por qué solo 2 legislaturas? ¿Por qué 6 años únicamente? Y Patti Valdivieso ya no quiere seguir al interior de la Asamblea Legislativa, si esto es cierto, por supuesto. Sí, Sergio, pues yo la verdad desde ya hace algunos meses, más de 3 meses, ya había tomado la decisión y pues con mi familia yo tengo que también atender asuntos personales, pero eso no quiere decir que no voy a estar trabajando por mi país, lo cual siempre he visto como ejemplo de mis padres y lo seguiré haciendo. Yo pienso, desde que llegué a mi primer legislatura, sabía que los cargos públicos no son eternos. Y yo considero que me voy satisfecha, he logrado que algunas de mis propuestas se aprueben y sean ley, aún tengo tiempo, por cierto, pendiente la ley de ADN, que creo que será un aporte muy valioso para El Salvador y los grupos parlamentarios la han recibido muy bien. El día de ayer me juramentaron como vicepresidenta de ideología de Arena, así es que estaré ahí trabajando para dar a conocer nuestra ideología y creo que es un trabajo muy importante, así es que Sergio, yo voy a estar siempre trabajando por El Salvador desde cualquier trinchera. Perfecto. Diputada Patricia Valdivieso del Partido Arena, muchísimas gracias por el tiempo destinado a la población salvadoreña. Gracias, Sergio, saludos al doctor. Gracias, le agradezco. Y por supuesto llegamos al final de esta su entrevista. Me despido de Calixto Mejía. Gracias, Calixto. Te agradezco tu tiempo para el pueblo salvadoreño. ¿Lo tenemos? Listo, ok. Y al doctor Miguel Fortín Magaña, gracias doctor por haber venido de oyente en esta noche. De oyente porque me has tenido. prácticamente a eso, Así es. qué bonito hemos transcurrido en esta entrevista, de verdad hoy sí me siento de Mira, verdad que me he ganado una satisfacción de haberme ganado los centavos, ¿verdad? Como no, Dios una manda. Pregunta en serio. Ya no hay tiempo para más, gracias doctor. Hoy es en serio, hoy es en serio. Hoy es en serio. No, mira, ¿por qué Bukele no mandó a la policía o por qué la policía no llegó cuando se supone que están en cuarentena? Esas son las incongruencias de este señor y estoy de acuerdo con Patti, se quiere tomar el poder total y hay que poner el ojo en la llaga, el ojo no, el dedo en la llaga, precisamente para evitar Hay que poner todos los sentidos aquí. Todos los sentidos. Sí, listo. Gracias doctor, lo espero el otro jueves. Muchísimas gracias. Si me dejas hablar el otro jueves, porque ahora pues estuve... Dicen que van a fallar las líneas telefónicas si no reciben ningún tipo de notificación. Gracias a Patti de Fortín Magaña, porque ella es la que nos los presta al doctor para que salga a jugar con nosotros. Ajá. Usted solo cambió de manos de su mamá a Patti y usted no tiene, usted no es autónomo, doctor. Le agradezco, gracias. El comandante dijo a la olla, hijo. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntele el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad. Nos quedamos con Fundación Ayúdame a Vivir. Hoy más que nunca necesitamos su ayuda. ¿Cómo puede colaborar? Bueno, a continuación se lo explico.
Este es un mensaje para la enfermedad que nos cambió la vida. Sabemos que eres una enfermedad aleatoria, que no distingue género, edad o condición social. Sabemos que eres una enfermedad impredecible, que nos mantiene separados. Sabemos que eres una enfermedad que ataca a los más vulnerables y que eres capaz de arrebatarnos a quienes más amamos. Te conocemos bien, porque luchamos contra ti a diario, pero no estamos solos. Tenemos doctores, enfermeras, familia y a muchas personas que luchan con nosotros para poder derrotarte. Por eso hoy, Cáncer Infantil, queremos decirte que no importa lo que pase allá afuera, nuestra lucha sigue. Querido donante, ante esta crisis te necesitamos más que nunca. Por favor, dona hoy la cantidad que puedas. Visita www.ayudameavivir.org.